Comunismo, capitalismo, en fin, son élites haciendo lo mismo, usando la ciencia en nombre de un ismo para enristrarte por los siglos de 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 los siglos. La dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica acaba de empezar, la dictadura científica. Seguramente cuando veáis este vídeo habréis visionado, habéis oído hablar de las extrañísimas declaraciones del futbolista francés Eric Cantona en una gala de fútbol de hace unos días, pues finales de agosto, principios de septiembre, en las cuales se largó un discurso bueno, incalificable, extrañísimo para cuando estás hablando para gente como Messi o Ronaldo, que le miraban con unas caras de flipaos, porque claro, no entendían nada, en el que hablaba de la posibilidad de la inmortalidad. Un discurso críptico que yo os aseguro que no ha escrito él y que es el anuncio de una gran campaña propagandística del movimiento transhumanista para que los humanos nos pongamos un chip o nos conectemos a internet. Bueno, el otro día hablé de nuestras grandes victorias, pero esta ha sido otra de ellas, de cómo hace ya 15 años que un servidor y otros, los que tuvimos acceso a esa gran página de secretos de la NSA, que supuestamente filtró Bill Cooper, en la que, esa página de los amos del mundo, se hablaba del proyecto de colocarnos un chip, el símbolo del 666 de la bestia que habla del apocalipsis. Bueno, como siempre en aquel tiempo nos tacharon de locos, pero ahora ya en Suecia se lo están colocando y lo están anunciando y propagandísticamente abiertamente. Con lo cual, bueno, pues nos han dado la razón y eso implica que lo que va a venir ahora va a estar reforzado con la autoridad moral que tenemos. El visionario barra fraudulento inventor Elon Musk, escrito Elon Musk, el de Tesla, los coches Tesla, que antes creó PayPal, y luego esa compañía rarísima de viajes interespaciales llamado SpaceX, se ha lanzado a el asunto transhumanista desde una de las dos vertientes que ahora explicaré, la de la conexión del ser humano con la máquina, anunciando una compañía llamada Neuralink que ha comprado y cuyo propósito es conectar nuestro cerebro a internet de manera que, bueno, supuestamente podamos mover cosas o, bueno, pues todo este tema de la domótica, de toda la robotización de las casas desde o sea, simplemente con el pensamiento. Bueno, como digo, el transhumanismo tiene dos vertientes que confluyen. Una de ellas es el ser humano que se fusiona con la máquina, que se hibrida a través de, bueno, ya sea gadgets, extremidades tipo Oscar Pistorius, este atleta que corría con unas piernas mecánicas, ya sea a través del chip o de estos cableados con los que se están investigando desde hace tiempo. Y la otra vertiente es la máquina que se intenta parecer al ser humano y de la que hablaré al final. Sobre todo, esto es un proyecto, es un diseño, es una idea que nos han ido inculcando las películas en esta suerte de programación predictiva, que es la manera que los ingenieros sociales utilizan para prepararnos para todos los desmanes que nos van a realizar. Es decir, que en las películas, esa realidad virtual, que en realidad es una película, digamos que prepara tu cerebro para aceptar los cambios que luego van a desarrollar. Algunas de las películas, hay muchas, y de hecho ahora hay una serie que se llama Better Than Us, que me han dicho en Netflix, que me han dicho que es buenísima, y que la veré, evidentemente tampoco es por casualidad que la saquen ahora, y toda esta serie, bueno, de Black Mirror, de todas estas distopías que nos están preparando para lo que va a venir. Las películas que os comento, que en su día pues han sido muy importantes para todo este desarrollo, pues han sido, para mí, los más importantes. Blade Runner, con estos replicantes que son máquinas que parecen humanos, por supuesto Desafío Total, que, acordaos, se colocaba un
memoria de viajes, ¿no?, en la cabeza. Qué parecido a esto que está haciendo Elon Musk. Por supuesto, Terminator, con este programa que al final acaba controlando todo. Robocop, que es, bueno, pues algo muy parecido a lo que ya han desarrollado algunos ejércitos, que son robots soldados. Y ya en el siglo XXI, la imprescindible inteligencia artificial de Steven Spielberg, no por casualidad, Steven Spielberg, que en realidad era un proyecto de Stanley Kubrick que él retomó, y en la que se humaniza a estos replicantes, a estas máquinas que supuestamente han adquirido cualidades humanas, ¿no? En España hemos tenido hace unos años otra película parecida que se llamó Eva, y me parece que Scarlett Johansson también ha hecho una últimamente. En realidad están produciendo continuamente este tipo de películas, como digo, para rompernos, digamos, la visión de lo que es un humano frente a un robot. Pero como digo, lo importante de prepararnos desde ya es comprender cómo hemos llegado a este punto, cuáles son los fundamentos filosóficos, ontológicos que nos están inculcando y cuál va a ser la manera de convencernos o intentar convencernos de que esto es bueno. Seguro que en todos vuestros países habéis contemplado, absortos, ¿no?, en los últimos años, particularmente, hablo de los años que son cursos escolares, ¿vale?, porque es que las propagandas se lanzan así en septiembre, sobre este meme, este discurso desde la élite de que las máquinas iban a quitar muchísimos empleos, a desplazar al ser humano gracias a la inteligencia artificial, al desarrollo de la inteligencia artificial. En realidad, este es, como vamos a ver ahora por este extracto de la conferencia de Robert Duncan, este experto del DARPA que traduje hace un par de años, vais a ver que precisamente el hecho de que un humano con su cerebro, con su mente natural, va a estar en inferioridad de condiciones respecto a estos humanos aumentados. De hecho, el símbolo del transhumanismo es un H con el símbolo de plus, de más, que creo que es tiene un sentido en el idioma informático, en el lenguaje informático. Como digo, esta va a ser una de las presiones para que los padres, pues, hibriden a sus hijos. Vamos a ver este extracto, como digo, de esta fantástica, por otro lado, conferencia que, bueno, pues podéis encontrar por otras réplicas en internet, ya que en su día la traducción que hice yo se quitó. Me parece que está todavía en el canal Mala Vida Lennon. Luego pondré también el link. Vamos a escucharlo. So, what I study that I just find absolutely fascinating, and this is what is happening, and the last speakers can probably confirm that. It's the government is working on what's called cybernetic hive minds, and this technology is actually quite old. It's been around since the 60s, but it has many positive uses, and I promised myself when I started writing these presentations that I would take a positive spin to everything, because there's a very dark side to all this, and you know, a warning to humanity. Do we really want to go down this path? Some of the uses are increased intelligence. Well, you know, everybody wants a little edge. You know, you drink coffee, so you're awake. What if there was a way to put in a microchip, which MIT's already done, to help people that have their short-term memory damaged in some sort of way, either the aging process, car accident, and whatnot, and the neurons actually grow to the chip, and it replaces short-term memory. They can do this in mice where one mouse learns a skill running through a maze, place that microchip in another mouse or rat's brain, and it has some memories of how to solve the maze faster than a rat that wouldn't have had the microchip. So now we're talking about instinct. You know, we're born
as babies, yet we know how to suckle from a breast. No one taught us, the baby, how to do that. And you know, the birds, they know how to build birds' nests, or bees can create hives. No one taught them. This isn't taught from generation to generation. So the thing about humans is our intelligent capacity to learn, to reason, and use logic. And if you're in an economic society like we are, it's not a social society, having increased intelligence for your child to get into a better college or to get a better job, you're going to pay for that. You want your children to be more productive or successful, again, these are just definitions, whatever that means, than you are, and so you're probably going to want this. Well, with cybernetic hive minds, it's literally using the computing power of multiple people or other animals. I remember reading one report by the Army that it's kind of a dark story, but they connected an ape's brain with a young girl's brain and a cybernetic, just two-person animal hive mind, and they thought the ape would recognize itself through multiple eyes and etc. It's not what happened. The ape ended up killing the girl, but they've been running these experiments for a long time. What are some other positive benefits? Well, they call it the bluing. La dictadura científica, los científicos locos. Seguro que todos recordáis que en los cómics que han aventurado tanto del transhumanismo, de lo que luego hablaré, siempre se tildaba, o muchas veces, a que el malo era un científico que se había vuelto loco y que, bueno, quería destruir a los seres humanos. Hace unos días, nada más, el científico James Lovelock, os acordaréis porque fue el que propuso la hipótesis de Gaia como un organismo vivo, que en realidad no es suyo, esto ya viene de la tradición ancestral, y que fue un símbolo para los ecologistas, en el sentido de que, bueno, pues toda esta historia de que el ser humano estaba destruyendo, el ser humano, nosotros, no la élite, estaba destruyendo el planeta, se ha descolgado ahora con unas declaraciones transhumanistas, que podéis ver en un link, en una entrevista con el dominical de El Semanal, en la que viene a decir que bueno, el ser humano no tiene nada que hacer, que los robots van a acabar dominando y que nosotros seremos esclavos de ellos. Bueno, hay que preguntarse, porque para entender al enemigo hay que entenderlo, hay que entender su origen. Hay que preguntarse entonces, vamos a ver, si la revolución industrial consistió en que las máquinas nos iban a hacer más felices, ¿qué sentido tiene esta modernidad supuestamente humanista? Es decir, que daba importancia al ser humano, al que al final esa misma ciencia, esa misma ideología, esa misma creencia, pretende sustituir, destruir al ser humano. ¿Qué hay de bueno en eso? Bueno, habría que preguntarse, ¿de dónde sale esa ideología, esa creencia? Entonces, lo siento mucho, no lo voy a poder decir muy claro, porque sabéis que es un tema complicado, pero no se encuentra en ninguna religión humana, salvo lo que las religiones ancestrales, digamos, y toda esta historia de los dioses, digamos, híbridos con los humanos, que también aparece en el Antiguo Testamento, y en las leyendas indias, o hindúes habría que decir mejor, o griegas, el fuego de Prometeo, la inmortalidad, que es lo que está detrás de todo esto, encontramos que es en la religión judía donde existe esta tradición de la creación de un ente artificial que se convierte o es un esclavo de esos, digamos, elitistas, de esa capa de la humanidad que tiene derecho a tener esclavos. Ese tipo de cosa, de engendro, nunca mejor dicho, digamos, que anticipa toda esta historia del transhumanismo, es el golem. El golem a lo mejor os suena por el Gollum,
el Gollum de El Señor de los Anillos en realidad es una copia del Golem, que es una tradición judía, particularmente del centro de Europa, durante el Renacimiento y justo antes de la llegada de la Ilustración y la Revolución Industrial, en el centro de Europa, Viena, Praga, que es donde se dice que hubo rabinos que consiguieron crear estos híbridos. Es muy curioso, esto está ligado con la secta sabatiana judía de Viktor Frankl, creo que se llamaba, a la cual habría pertenecido Sigmund Freud, porque eran del mismo lugar y ambos eran judíos, ¿vale? Lo cual nos puede ayudar a comprender la conexión del transhumanismo con la ideología de género. Entonces, en la primera novela moderna que nos acerca a este tipo de robot es Frankenstein, como todos sabréis, que es de Mary Shelley, de la escritora Mary Shelley, de principios del siglo XIX. Lo que probablemente no sabréis, porque bueno, yo tampoco lo conocía hasta hace unos días, es que la idea de la novela fue un encargo de Lord Byron, el escritor inglés Lord Byron, que por lo visto coincidieron Mary Shelley, su marido, y un doctor que estaba ya al tanto de las investigaciones, probablemente judías, en el sentido de revivir a muertos por medio de la electricidad, lo cual también recuerda bastante al tema de los zombies, por cierto. Bueno, esto estamos en el siglo XIX y bueno, ese encargo de hacer esa novela fue el comienzo de lo que llamamos ciencia ficción, y no parece por casualidad que el nombre de Frankenstein tenga una terminación plenamente judía, que es la palabra Stein, que significa, como sabéis, piedra. También es curioso que las novelas de vampiros comiencen en ese mismo momento, porque el médico que estaba en este cuarteto hizo la primera novela de vampiros. Y tampoco parece casualidad que esta novela se pariera, o sea, que Mary Shelley situara toda la trama de Frankenstein en la localidad de Ingolstadt, que está en Baviera, que es donde nacieron los Illuminati de Baviera. Más curiosidades es que toda la saga de los superhéroes han sido escritos en realidad por judíos. Judío era el creador de Superman y judío también era el creador de Tarzán, que en este caso no es un superhéroe, pero se le parece, y nos conecta también con el tema ecologista, que como digo, al final, aunque parezca increíble, están conectados. Los que habéis leído el libro de La conspiración del movimiento gay, sabéis que acaba con el transhumanismo, y fue otro de mis aciertos cuando me di cuenta de, lo he contado más veces, que como la aparición de atletas machos que compiten con las hembras, como esta sudafricana llamada Semenya, coincidió con la aparición del atleta sudafricano Pistorius, que corría a los 400 metros, si no me equivoco, con unas piernas ortopédicas, y bueno, pues le dejaron competir en los Juegos Olímpicos. Cuando mató este hombre a su mujer, en plena efervescencia de la historia de los feminicidios y de la violencia de género, y los medios de comunicación se pusieron de parte de Oscar Pistorius, me di cuenta de que el transhumanismo estaba por encima del movimiento gay, y que de hecho iba a ser el último eslabón del movimiento gay. Entonces, gracias a todo lo que vengo anticipando y toda la visión que he tenido a lo largo de estos años de los planes de la élite, os puedo decir que el transhumanismo va a ser el siguiente paso del movimiento LGTBI, y probablemente los cibos se van a añadir a todo este movimiento y van a ser la capa más, o sea, la élite de todo este movimiento, en el sentido de que van a ser considerados más víctimas, ¿no? por no ser aceptados por la sociedad, e incluso, bueno, desplazarán a los trans en ese sentido. La disociación entre mente y cuerpo, entre nuestra biología y la psicología que ha propuesto el movimiento gay, y que termina, de momento, con los llamados transgéneros, es decir, hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres,
en realidad ha sido un prolegómeno para esta ingeniería social de la destrucción del ser humano, que es el transhumanismo. Porque una vez que el ser humano ya no tiene relación con su biología, que puede decir que es una mujer cuando es un hombre, bueno, pues el siguiente paso es despreciar su naturaleza e hibridarse con la máquina. Y en este punto es cuando estamos hablando del ser humano que se hibrida con la máquina, llegamos a la máquina que se intenta parecer al ser humano. Y todo esto ocurre gracias a la progresiva robotización del ser humano. Por su conexión con las máquinas, por la conexión que estamos teniendo, que prácticamente son un apéndice de nuestros sentidos, como dijo el filósofo y visionario Marshall McLuhan, esta adicción que tenemos todos al teléfono móvil, están conectados por internet, los chavales con las tablets, con los teléfonos móviles, y al mismo tiempo la cantidad de datos que les estamos proporcionando a las máquinas, de tal manera que saben todos nuestros gustos y nos sugieren las cosas que tenemos que hacer, en el sentido de que al final acaban decidiendo por nosotros. Y este es uno de los grandes peligros, porque a nosotros robotizarnos, la máquina puede decir que somos iguales. No sé si me entendéis. Y esto es parte de la solución. La intromisión de las máquinas en nuestras vidas hace que tomen el control. Ya dije hace tiempo, en algún vídeo que hice sobre este tema, que estas series, por ejemplo, la del coche fantástico, acordaos de Kit, que hablaba con David Hasselhoff, el del coche fantástico, o incluso en la película de Kubrick, en la que la máquina HAL 2001, una odisea en el espacio, pues llegaba a tomar el control, otra película importantísima para todo este tema. Bueno, pues ya estaban anticipando las cosas que iban a venir. Entonces, en este punto, bueno, se me ha olvidado citar todo lo que ha conseguido la ideología de género, este lenguaje inclusivo que haga que las personas hablen robotizados. Realmente, la ideología de género es transhumanista en el sentido de que hace a los seres humanos previsibles, robóticos. O sea, les colocan una información, les bajan una información y actúan de esa manera. Pues por ejemplo, con todo este tema de la violencia de género. Y toda esta LGTBfobia, como coño se llame. En realidad, Pablo Iglesias y Ada Colau y Camila Vallejo y todos estos izquierdistas son casi robots. Hablan como robots en base a una corrección política que es prácticamente igual que el programa que les colocan a los robots. De ahí que he propuesto y propongo aquí por primera vez públicamente el combate con el transhumanismo se va a resolver con la rehumanización, un concepto que estoy pariendo en estos momentos, del ser humano. Fijaos que hay una simetría siempre, es una cosa que pues desarrollaré en un libro posterior que publicaré seguramente el año que viene. Pero realmente cuando llegas a la profundidad de las conspiraciones te das cuenta de que hay lo que llamo yo una simetría causal profunda. Es decir, que si una conspiración se impone es porque ha habido un valor que ha disminuido en la misma cantidad, en la misma potencia que la conspiración. En este caso, fijaos que esta tontería de que las máquinas son iguales que los seres humanos se ha desarrollado cuando los humanos nos hemos convertido en menos humanos. Hemos dejado de hablar en el autobús, en el metro, hemos dejado de ayudarnos entre nosotros y hemos delegado todo ese poder al Estado. Un ejemplo muy bueno, que ya lo comenté en otro vídeo, es las máquinas que te dicen la estación o la parada del autobús que viene. Si hubiéramos seguido o siguiéramos hablando entre nosotros, por ejemplo un ciego, que supuestamente es para quien va dirigido ese tipo de programa, pues no haría falta que las máquinas nos dijeran esa información. También hay que despreciar desde ya esta intromisión de los robots en el ámbito de los call centers y la información.
yo tuve bueno, no sé si la suerte o la desgracia, pero que de estar ahí cuando comenzó pues toda esta intromisión digital en nuestras vidas y bueno, pues todo este tema de las centralitas que, bueno, pues yo creo que hay que empezar a denunciar las cosas como son y a reconocer que las máquinas que te atienden por teléfono no lo hacen igual que un ser humano. Perdona, estás perdiendo muchísimo tiempo, que eso es lo que quieren ellos, porque muchas veces esos teléfonos 900 son de pago, y al final no te resuelven nada y lo que te hacen es que te pilles un cabreo tremendo. Así que hay que empezar a decir que las máquinas no están haciendo la vida mejor. Y por supuesto, tener mucho cuidado con esto de la domótica, que ya, bueno, pues se están introduciendo robots en la limpieza de la casa, y lo siguiente, evidentemente, es algo que ya vienen proponiendo desde hace tiempo, que es la informatización de el aire acondicionado, la calefacción, de todos, o sea, lo que llaman, ¿cómo le llaman esto? Ahora me vendrá a la cabeza. Esta conexión de todos los aparatos tecnológicos a Internet. Toda esa robotización, que bueno, seguramente en los comentarios podréis decir o opinar si esto tiene remedio o no. Esto tiene remedio o no en función de que nosotros como consumidores le demos alas o no. Porque lo que viene después es, ya sabéis lo que estamos diciendo, esto está muy claro que es ese mundo distópico el que nos tienen preparados. Por supuesto, el primer eslabón de todo esto es la desaparición del dinero físico y la sustitución del dinero digital, que ya estaría gobernado por esa máquina, esa Matrix de la que hablaron los hermanos Wachowski tomando de un cómic de la Matrix. Ese es el futuro, o sea, el futuro al que nos quieren abocar es esa máquina gobernando todas nuestras vidas, con la desaparición del libre albedrío. Y hay que pensar, meditar, cuál es la única religión que ha hablado del libre albedrío del ser humano, porque así veremos qué otras lo están apoyando. Es importante tenerlo esto en cuenta para el accionar de cada uno de nosotros ante esta furibunda propaganda que nos están preparando y que va a llegar, entre otras, ya veréis, os voy a hacer una predicción, con las nuevas películas de Matrix, de la saga Matrix, ahora que los dos gemelos, los dos hermanos Wachowski que hicieron las primeras tan buenas, fueron desactivados, y fijaos que los transexualizaron. Habría que ver qué coño les hicieron, con perdón, para que, bueno, lo sé, porque ya analicé uno de los casos, y bueno, pues uno de ellos, muy jovencito entonces, pues tuvo un idilio con una sadomasoquista, y desde luego le debió dejar así. Os voy a decir una cosa, las próximas películas de Matrix va a ocurrir como la Guerra de las Galaxias, que se va a dar la vuelta, y que al final, digamos que los malos se convierten en buenos, y los buenos en malos. Bueno, como digo, hay una lucha ontológica, filosófica, dentro de este tema, y es que está detrás realmente de todo esto, que es, y lo que vamos a tener que afrontar, que es, ¿qué es lo que nos hace humanos? Si la máquina puede imitar la memoria del humano, y supuestamente, o eso ellos dicen, la inteligencia, ¿qué es el humano? Este es un tema muy bueno de debate, y yo creo que vosotros, los buenos youtubers que seguís este canal, lo vais a poder desarrollar, y va a ser un tema que se va a convertir en algo importante, ¿no? Para mí el humano, lo que le hace como tal es el sentido de lo que está haciendo. El amor, desde luego, cosa que jamás una máquina va a poder hacer, por mucho que lo humanicen las películas. El sentido común, que es una frase hecha, una expresión que tiene muchísimas derivaciones, pero que básicamente es el conocimiento adquirido por generaciones y que es intuitivo frente a algo como esto precisamente, como la supuesta inteligencia artificial, y que se ve, bueno, cuando uno reacciona espontáneamente ante, bueno, tonterías como las que nos están mostrando un día sí y otro también, bueno, pues de seres humanos. Pondré una noticia del Mundo de hace unos meses, que viven con una
con una muñeca hinchable, o que ahora nos hablen desde esos púlpitos de propaganda y de transhumanismo que alguien va a tener una novia androide, ¿no? Por eso hizo la película Ridley Scott y Blade Runner, evidentemente. Si conserváramos el sentido común de reírnos abiertamente, cosa que nos han quitado gracias a la corrección política de la ideología de género, de estas tonterías, de que un tío se pueda follar una muñeca y ese se considere algo normal, pues esto no ocurriría. Pero está faltando eso, está faltando la risa, el humor. Y eso es algo que os incito a recuperar. Hay que reírnos de todas estas gilipolleces, reírnos de todos estos robots supuestamente inteligentes, reírnos de los científicos. Hay que reírnos de estos científicos chalados, que pretenden que un puto engendro es igual que un ser humano. Nunca va a poder sentir porque no tiene alma. Pero claro, si al ser humano le robas el alma, como hizo la ciencia moderna, y le colocas a la altura de una serie de reacciones físicas, eléctricas, pues ya le estás colocando a la altura del robot. ¿Se entiende? O sea, si el ser humano conserva toda su pureza, es imposible que a una máquina se le pueda equiparar. Ahora bien, cuando robotizas, cuando vuelves zombie a la gente, y para eso está esta programación machacona de estas canciones, pues pierde la expresividad, pierde la espontaneidad. Lo que hace una persona que sea imprevisible, cosa que una máquina jamás podrá hacer porque está programada, como estos actores, actrices, que dicen lo que les dicen sus relaciones públicas. Así que el alma, el sentido común, los sentimientos, que no las emociones, que nos están equiparando sentimientos a emociones. Las emociones es algo mucho más, bueno, aunque tampoco la puede tener un robot. Las podrá imitar, pero nunca va a ser igual que un ser humano. Pero por supuesto los sentimientos, estamos hablando pues de algo que tiene que tener un espíritu, evidentemente. En fin, era muy necesario que hiciera este vídeo para que os preparéis, porque lo que viene es gordo. Están tratando de dañar nuestra autoestima, sobre todo la de los niños, en el sentido que les están diciendo que ya no van a valer para nada, que las máquinas les van a sustituir. Y contra eso, el único remedio es que nosotros, como humanos, digamos que no desde el consumo, y desde las tendencias, que es desde donde solo podemos pararlo. Fijaos cómo será la cosa, y este va a ser el final del vídeo, que he descubierto que el asesor, el filósofo preferido de Putin, Alexander Dugin, ha hecho un vídeo sobre el transhumanismo, al cual lo ve como una gran amenaza. Y fijaos que estamos hablando de uno de las personas que más influyen sobre Putin. El asunto es que esto se escapa incluso a un poder, a un hombre con tanto poder como Putin, porque es una tendencia mundial. Una tendencia mundial que la de la automatización, del Big Data y de la inteligencia artificial, que es ya una batalla en toda la regla entre los países. Y esto es una cosa bastante buena. Un escritor norteamericano, del cual he visto una entrevista últimamente, ahora mismo no me acuerdo su nombre, lo pondré por abajo, ha dado algunas ideas que me parecen bastante importantes en el asunto de la inteligencia artificial. La primera es que no hay solo una inteligencia artificial, lo cual es una buena noticia. Estados Unidos tiene su inteligencia artificial, Rusia tiene su inteligencia artificial, China tiene su inteligencia artificial y probablemente el Reino Unido, Francia y Alemania tienen la suya. De manera que al menos va a haber una competencia entre ambas. La segunda es otra buena noticia al hilo de el poder tecnológico que nos ocultan, porque muchos ya sabréis que existen armas, desde luego los rusos la tienen y seguramente Estados Unidos también, de ondas, armas escalares capaces de desactivar los sistemas eléctricos.
y también informáticos, evidentemente, a través de las ondas, de ondas de pulso. Esto se vio hace unos años con una fragata, un portaaviones norteamericano que iba hacia Siria en el Mediterráneo. La buena noticia de todo esto es que, evidentemente, si la inteligencia artificial toma tanto poder, una potencial, una hipotética desconexión de los sistemas eléctricos, un apagón en definitiva, como los que están pasando en Venezuela o en Estados Unidos últimamente, dejaría, bueno, totalmente desprovisto de seguridad a un país. Por lo cual, lo que dice este hombre es que Estados Unidos está volviendo a lo analógico, por lo menos a que sus expertos sean capaces de controlar manualmente determinados controles, determinados argumentos o determinados conectores de todo este sistema. ¿Por qué? Porque si el sistema cayera, entonces, bueno, pues si no hay nadie, si las máquinas, si la inteligencia artificial, imaginaos dentro de 20, 30, 40 años, lleva controlando todo la automatización de todos los procesos, pues volveríamos a la edad de piedra. Entonces, la propia dinámica de la automatización del Big Data y de la inteligencia artificial, esa dependencia que puede tener el ser humano de ella, se vuelve una amenaza para los estados, para los países, y eso evidentemente es una buena noticia. La buena noticia es que las máquinas se las puede desactivar. y eso hace que el ser humano evidentemente tome protagonismo. Desde aquí os exhorto a que los youtubers empecéis a cuestionar a la inteligencia artificial y a la robotización, porque es un programa que nos están inoculando continuamente, y ahora que nos empezamos a liberar de la presión de otro tipo de amenazas como la ideología de género, que está un poco bajo control, creo que los más avezados, los más adelantados de vosotros, tenéis que coger el toro por los cuernos y abordar este espinosísimo tema, que es sin duda alguna la amenaza final para el ser humano, por parte de estos que pretenden destruirlo, y hay que decirlo así. Lo que pretenden es destruir al ser humano. Llegarán cyborgs, llegará gente que se ha cableado, lo promocionarán, ¿sabéis? Seguramente algunos artistas harán lo propio para convencer a la gente, y bueno, pues para eso he hecho este vídeo, para prepararnos para lo que viene. Mi próxima tarea es ver esta serie Better Than Us, y cuando la vea, si considero que tiene importancia, haré un vídeo explicando su contenido. Hasta otra. Eso es imposible pararlo a medio camino. Si pronunciamos la letra A, entonces estamos obligados a decir B, C, D y todas las otras letras del abecedario. La H+ es la letra después de la cual comienza el lenguaje informático. Los tradicionalistas consistentes y fundamentales son los únicos que están en el lado opuesto del posthumanismo. Pero ellos rechazan no solo esta última mutación, sino todo el modernismo, la misma idea del progreso, del desarrollo, la imagen científica del mundo, la democracia y el liberalismo. En cambio, los tradicionalistas afirman y seguirán afirmando a Dios, a Iglesia, el imperio, el Estado, lo estamental y las costumbres populares, pero ningún progreso. El mundo moderno no es un resultado del progreso, sino de la disminución. Es el reino del anticristo. Luchar contra la H+ para rechazar su última transformación, que es dictada por la lógica de la ideología liberal de la modernidad, y aceptar en el cambio los otros aspectos de la modernidad, no tiene ningún sentido.
El transhumanismo es el inevitable día del mañana si estamos de acuerdo con nuestra actualidad. Si queremos cambiar nuestro destino, debemos retroceder en el tiempo y comprender dónde hemos cometido un error fatal. Adiós ha estado viendo Duggin's Guidelines sobre el transhumanismo. La sagrada tradición.